Me llamo George Langston, y esto me pasó el 14 de septiembre de 1994. Por aquel entonces, yo era camionero y hacía largos trayectos entre Phoenix y Portland. Me encantaba la soledad de la carretera, el zumbido del motor y la sensación del asfalto bajo las ruedas. Pero este viaje en particular es uno que nunca olvidaré nunca, no por el viaje, sino por lo que ocurrió en la parada de descanso cerca de Twin Falls, Idaho. Llevaba en la carretera unas 12 horas y tenía los ojos como papel de lija. El café ya no me hacía mucho efecto, así que decidí parar a echar una siesta rápida. Hay un área de descanso a unos 24 kilómetros de Twin Falls. No hay mucho más que un par de máquinas expendedoras en un baño, pero es tranquilo y suele vacío por la noche, perfecto para unas horas de sueño. Aparqué mi camión y me metí en la cabina dormitorio. Ni siquiera me molesté en poner la alarma. Pensé que mi cuerpo me despertaría cuando tuviera suficiente, como siempre. Me quedé dormido casi de inmediato con los sonidos de la autopista desdibujándose en el fondo. Me desperté con un sonido extraño. Al principio era sutil, casi como un susurro, pero se hizo más fuerte, más insistente. Me llevó un momento darme cuenta de que era alguien que intentaba abrir la puerta de mi taxi. Lo primero que pensé fue que era otro conductor que necesitaba ayuda, pero la insistencia del traqueteo hizo saltar las alarmas. Nadie en su sano juicio intentaría abrir el camión de un extraño en mitad de la noche. Metí la mano bajo la almohada en busca del bate de béisbol que siempre guardaba allí. No tenía pistola, nunca vi la necesidad de tenerla, pero un trozo de madera sólido podía hacer mucho daño si era necesario. Me quedé quieto escuchando. El traqueteo se detuvo, y oí pasos alejándose de la cabina. Asomé la cabeza por las cortinas y vi una figura en sombras dirigiéndose hacia el baño. No pude distinguir ningún detalle, pero algo en la forma en que se movían me puso la piel de gallina. Dudé entre enfrentarme a la persona o simplemente seguir conduciendo. La curiosidad pudo más que yo. Me escapé del camión con el bate en la mano y me acerqué sigilosamente a los baños. La noche era inquietantemente silenciosa, salvo por el zumbido lejano del tráfico. Llegué al edificio y apoyé la espalda contra la pared, esforzándome por oír cualquier sonido del interior. Un golpe sordo, como si algo pesado golpeara el suelo, llegó a mis oídos, y luego silencio. Respiré hondo. Apreté el bate con fuerza y entré en el baño. Estaba tenuemente iluminado. La luz fluorescente parpadeante proyectaba sombras inquietantes. Había 3 cabinas, todas cerradas. Me agaché para buscar los pies debajo de las puertas, pero no vi nada. Abrí la primera puerta de la cabina vacía. La segunda cabina estaba igual. Cuando alcancé la tercera puerta, oí un leve susurro detrás de mí. Me di la vuelta y levanté el bate, pero no había nadie. Solo la habitación con poca luz y el zumbido de la luz parpadeante. Volví a la tercera cabina y la abrí. También estaba vacía. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Quizás me había imaginado todo. Las largas horas en la carretera pueden confundirte. Cuando me di la vuelta para irme, algo me llamó la atención en el espejo sobre los lavabos. Una figura oscura de pie justo fuera de la puerta del baño. Mi corazón dio un vuelco. Me di la vuelta rápidamente, pero la puerta estaba vacía. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Salí del baño y eché un vistazo al aparcamiento vacío. No había rastro de la persona que había intentado abrir mi puerta. Volví corriendo a mi camión, me subí y cerré las puertas. Mi pulso corría, pero me dije a mí mismo que solo era un vagabundo que buscaba un lugar para dormir o algo que robar. Aún así, no me sentía seguro. Decidí conducir hasta la siguiente ciudad, donde sabía que habría una parada de camiones con otros conductores. Seguridad y números y todo eso. Salí del área de descanso. Mis ojos escudriñaban la oscura autopista en busca de cualquier señal de movimiento. Iba a unos 8 kilómetros por la carretera, cuando vi las luces de los faros en mis espejos. Un coche me estaba siguiendo. Sus luces eran demasiado brillantes en la oscuridad. Aceleré, pero el coche igualó mi velocidad. Mis palmas estaban resbaladizas en el volante. No quería creerlo.
pero sentía como si el conductor estuviera detrás de mí. Decidí probarlo. Frené para dejar pasar al coche, pero se quedó detrás de mí. Entonces aceleré de nuevo, y él hizo lo mismo. Mi corazón latía con fuerza. No era una coincidencia. La parada de camiones estaba todavía a unos kilómetros, y no estaba seguro de si llegaría antes de que el coche intentara algo. Entonces vi un desvío hacia una pequeña carretera que conducía a las colinas. No sabía a dónde iba, pero pensé que un camión grande como el mío podría manejarlo mejor que un coche. Giré sin señalizar. Mis neumáticos chirriaron sobre el asfalto. El coche lo seguí, pero pude ver sus faros rebotando en el espejo retrovisor mientras luchaba por la carretera más accidentada. Empujé mi camión con más fuerza, sorteando los giros y curvas lo mejor que pude. Después de unos 10 minutos, los faros desaparecieron. No reduje la velocidad, aunque seguí adelante hasta que vi un claro donde pude detenerme y apagar las luces. Me senté allí en la oscuridad, escuchando, esperando el sonido de un motor, pero no había nada, solo la noche y el sonido lejano de los grillos. Esperé. Lo que pareció una eternidad antes de atreverme a arrancar el motor de nuevo. Necesitaba volver a la autopista, encontrar esa parada de camiones y estar rodeado de gente. Volví con cuidado a la carretera principal, comprobando constantemente los espejos en busca de alguna señal de esos faros. Cuando finalmente llegué a la parada de camiones, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima hombros. Aparqué entre las otras plataformas y entré para tomar una taza de café y calmar mis nervios. El lugar estaba muy iluminado, con el murmullo de las conversaciones y el ruido de los platos. Un contraste reconfortante con el silencio de la noche exterior. No dormí mucho esa noche. No dejaba de pensar en la persona de la parada de descanso y en el coche que me seguía. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Nunca obtuve respuestas, pero sabía que no me lo estaba imaginando cosas. Al día siguiente llamé a mi amigo Jack, otro camionero que hacía las mismas rutas. Éramos amigos desde hacía años y sabía que podía confiar en él. Le conté lo que había pasado esperando que se riera o dijera que estaba exagerando, pero no lo hizo. Me dijo con voz seria: «He oído historias sobre ese tramo de carretera, conductores desapareciendo gente extraña en áreas de descanso. Nadie sabe a ciencia cierta lo que está pasando, pero no eres el primero al que le ha pasado algo así», que me dio un escalofrío. Jack no era de los que se creían las historias de fantasmas o las leyendas urbanas, si se lo estaba tomando en serio. Entonces supe que no estaba loca. Terminé mi entrega en Portland sin más incidentes, pero no podía quitarme la sensación de estar siendo observado en cada parada de descanso y en cada tramo de carretera solitario. Me sorprendí mirando por encima del hombro, esperando a que algo sucediera. Unas semanas más tarde, estaba de vuelta en Twin Falls, en otra carrera. Decidí parar en la misma área de descanso, en parte por curiosidad y en parte para ver si podía ponerle fin. Esta vez era de día, y había algunos otros camiones aparcados allí. Me sentí un poco más seguro. Caminé hasta el baño, con el bate olvidado en la cabina, pero con los nervios de punta. El lugar parecía el mismo, pero se sentía diferente a la luz del día, menos siniestro, más mundano. Abrí la puerta del tercer baño de nuevo, medio esperando encontrar algo, pero estaba vacío. Cuando estaba a punto de irme, un camionero mayor entró, me saludó con la cabeza y se fue a lo suyo. Dudé, y luego decidí preguntarle si había visto algo extraño por aquí. Se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Hijo, llevo 30 años conduciendo por estas carreteras y he visto todo tipo de cosas raras. Pero si te refieres al tipo del sedán negro, no estás solo. Algunos conductores han mencionado que les ha seguido alguien así. Sin embargo, la policía no hace mucho al respecto. Solo dicen que es alguien que está haciendo alrededor que no me hizo sentir mejor, pero al menos sabía que no era el único». Volví a mi camión y salí con los ojos fijos en la carretera, pero con un poco más de determinación. No iba a dejar que un asqueroso me asustara y me sacara de mi ruta, pero me propuse no detenerme en áreas de descanso desiertas y quedarme en las concurridas paradas de camiones donde sabía que estaría más seguro. Años después, me retiré de trucking. La carretera perdió su atractivo,
Después de esa noche nunca supe quién estaba al volante de ese coche, o qué querían. Tal vez solo era un gamberro haciendo una broma, o tal vez era algo más siniestro. Pero estoy bien. Confié en mis instintos. Esa noche pudo haberme salvado la vida. A veces cuando cuento esta historia a mis amigos tomando una cerveza, me preguntan si haría hacer algo diferente. Les digo que no, que hice lo que tenía que hacer para mantenerme a salvo, y que, si alguna vez salen por esas solitarias autopistas de noche, deberían hacer lo mismo, porque nunca se sabe quién podría estar vigilando. Me llamo Orson Deo, y esto me pasó el 14 de noviembre de 2003. En aquel entonces trabajaba como camionero de larga distancia. Mi ruta habitual me llevaba a través del Medio Oeste, pasando por pequeños pueblos y campos abiertos de Indiana. Me gusta la soledad del trabajo, las largas horas en la carretera y el simple placer de una taza de café caliente en un restaurante de carretera. Una noche conducía una carga de piezas de automóvil desde Detroit a St. Louis. La noche estaba clara y fría, y tenía la radio sintonizada en una emisora de rock clásico. Alrededor de medianoche, decidí hacer un descanso y me detuve en una parada de camiones a las afueras de un pequeño pueblo llamado Crawfordsville. Tomé un café y un sándwich y charlé brevemente con la camarera, una mujer simpática llamada Beth. Me contó algunos cotilleos locales y me advirtió que tuviera cuidado porque había habido algunas desapariciones extrañas en la zona recientemente. Me encogí de hombros, pensando que era la paranoia de un pueblo pequeño. He pasado por docenas de estos lugares, y cada uno de ellos tiene alguna historia espeluznante que contar. Después de mi descanso, volví a subirme al taxi y retomé la carretera. La autopista estaba vacía, había mucho espacio para adelantar. Reduje la velocidad con la esperanza de que me rebasaran, pero se quedaron ahí, lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir la forma del coche. Un sedán oscuro, tal vez un Ford o un Chevy. Después de unos minutos más, el coche finalmente se apartó para adelantarme cuando se acercó a mi lado. Miré hacia atrás y vi a un hombre al volante que miraba fijamente al frente. Había algo raro en él, su rostro no expresaba emoción. Casi robótico no me miró, solo mantuvo la vista en la carretera, me adelantó y se alejó a toda velocidad en la noche. Lo ignoré como si fuera otro bicho raro en la carretera, pero unos 20 minutos después, volví a ver esos mismos faros, esta vez al costado de la carretera. El coche se detuvo, y el conductor estaba fuera apoyado en el capó. Cuando me acerqué levantó la mano pidiendo ayuda. Contra mi mejor juicio, decidí detenerme. Los camioneros se ayudan entre sí, y tal vez este tipo realmente necesitaba ayuda. Detuve la camioneta y salí, dejando el motor en marcha y las luces encendidas mientras caminaba hacia él. Noté que sostenía algo, una llave inglesa, tal vez una palanca para neumáticos. Lo llamé. «Oye, ¿necesitas ayuda?» No respondió, solo me miró con esos ojos fríos y muertos. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, pero seguí caminando. Cuando estaba a unos 3 metros de distancia, de repente se abalanzó sobre mí con la llave inglesa. Di un salto hacia atrás por los pelos, evitando el golpe sin pensar. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la camioneta. Podía oír sus pasos golpeando el pavimento detrás de mí. Llegué a la cabina y cerré la puerta de golpe justo cuando él llegaba a la camioneta. Empezó a golpear la puerta con la llave inglesa, gritando algo incoherente. Pisé a fondo el acelerador, y la camioneta se tambaleó hacia adelante dejándolo atrás en una nube de humo. Mi corazón latía con fuerza mientras aceleraba por la autopista, mirando constantemente por los espejos, en busca de alguna señal de él. Conduje sin parar hasta llegar a un área de descanso. A unos 80 kilómetros de distancia, me detuve y aparqué con las manos temblorosas. Mientras trataba de recuperar el aliento, llamé a la oficina local del sheriff y les informé de lo que había sucedido. El operador tomó mis datos y prometió enviar una patrulla para que revisara la zona. No dormí mucho esa noche, solo me senté en la cabina con un bate de béisbol. Me quedé detrás del asiento, sobresaltándome con cada pequeño ruido. Por la mañana estaba exhausto, pero decidí seguir adelante. Entregué mi carga en San Luis y traté de dejar atrás todo el incidente. Unos días después,
recibí una llamada de la oficina del sheriff. Encontraron el coche abandonado al lado de la carretera, pero no había señal del conductor. El coche fue denunciado como robado, y el tipo que me atacó aún estaba en libertad. Me aconsejaron que fuera cauteloso y que informara de cualquier encuentro en los próximos meses. No podía quitarme la sensación de que me estaban vigilando cada vez que paraba en una parada de camiones o en un área de descanso. Ojeaba el aparcamiento en busca de ese sedán oscuro. Estaba muy nervioso y empecé a llevar una pistola en la cabina para protegerme. No tenía permiso, pero pensé que era mejor prevenir que lamentar. Entonces, una noche a finales de febrero, conducía por el mismo tramo de Indiana cuando vi esos faros familiares en mi espejo retrovisor. Mi corazón dio un vuelco, pero me dije a mí mismo que era solo paranoia. El coche se mantuvo detrás de mí durante unos kilómetros antes de salir para adelantarme. Me preparé cuando se acercó, pero esta vez no había nadie en el asiento del conductor. El coche estaba vacío y circulaba a mi lado como si tuviera mente propia. Lo miré con incredulidad, y entonces el coche se desvió hacia mí golpeando el lateral del camión. Luché por mantener el control mientras el camión se desviaba de la carretera y se metía en una zanja. El coche siguió su camino y desapareció en la noche. Me quedé allí sentado atónito, tratando de entender lo que acababa de suceder. Llamé a la oficina del sheriff de nuevo y denuncié el incidente. Enviaron una grúa y tomaron mi declaración, pero no había mucho que pudieran hacer sin pruebas sólidas. Después de eso, me tomé unas semanas libres para aclarar mis ideas. Consideré dejar el trabajo por completo, pero amaba demasiado la carretera como para renunciar a ella. Cuando finalmente volví al trabajo, me aseguré de evitar ese tramo de carretera. Pasó un año sin incidentes. Empecé a pensar que tal vez todo estaba en mi cabeza, producto del estrés y el agotamiento. Entonces, una noche a principios de diciembre, conducía por el norte de Kentucky cuando vi un coche averiado en el arcén. Estaba a punto de pasar por delante cuando vi a la conductora, una joven que agitaba frenéticamente algo que llevaba. Me pareció familiar, y al acercarme, me di cuenta de que era la misma mujer de la parada de camiones de Crawfordsville. Beth. Me detuve y salí llamándola. Beth, ¿qué haces aquí? Parecía aterrorizada, mirando a su alrededor con nerviosismo. Orson, tienes que ayudarme. Me persigue. ¿Quién te persigue? No respondió. Solo me agarró del brazo y me empujó hacia la camioneta. Por favor, tenemos que irnos ahora. La ayudé a entrar en el coche y me puse al volante. Mi corazón latía con fuerza mientras conducíamos. Me contó una historia que me puso los pelos de punta. El hombre que me había atacado era su exmarido, un hombre violento e inestable que la había estado acosando durante años. Se había mudado a Crawfordsville para escapar de él, pero él la había encontrado. Ella había estado intentando escapar, pero él siempre iba un paso por delante mientras hablaba. Noté un par de faros en el espejo. El mismo sedán oscuro nos seguía acercándose rápidamente. Apreté el pedal hasta el fondo tratando de adelantarlo, pero el coche seguía ganando distancia. Beth gritó cuando el coche embistió la parte trasera de la camioneta, haciéndonos derrapar por la carretera. Luché por mantener el control, pero el coche nos golpeó de nuevo con más fuerza. Esta vez la camioneta se salió de la carretera chocando contra una valla. Estaba aturdido, pero logré salir de la cabina. Beth estaba inconsciente, desplomada en su asiento. Agarré la pistola de debajo del asiento y salí dispuesto a enfrentarme a él. El hombre salió del coche con una sonrisa retorcida en su rostro. Sostenía un cuchillo cuya hoja brillaba a la luz de la luna. Apunté con el arma hacia él. Mis manos temblaban. Atrás. Le advertí que dispararía. No respondió. Solo siguió caminando hacia mí. Disparé un tiro de advertencia al suelo, pero ni siquiera se estremeció cuando se acercó. Pude ver la locura en sus ojos, una mirada salvaje y desquiciada que me dio un escalofrío. Disparé de nuevo, esta vez apuntando a su pierna. La bala dio en el blanco y él tropezó y cayó al suelo. Corrí de vuelta a la camioneta e intenté despertar a Beth, pero ella seguía inconsciente. Llamé al 911 y esperé vigilando al hombre que yacía allí, agarrándose la pierna. La policía llegó en cuestión de minutos y lo detuvieron. Beth fue llevada al hospital y yo me quedé respondiendo a una avalancha de preguntas.
Al final resultó que el exmarido de Beth me había estado siguiendo durante meses y me había utilizado para llegar a ella. Era un hombre peligroso con un historial de violencia y había sido responsable de las desapariciones en Crawfordsville. Beth se recuperó y seguimos en contacto durante un tiempo. Al final se mudó fuera del estado y se cambió el nombre para empezar una nueva vida. Yo seguí conduciendo, pero con más precaución, siempre mirando por encima del hombro preguntándome si tenía algún cómplice por ahí. Han pasado años desde aquella noche. Me llamo Duncan Morley, y esto me pasó el 12 de noviembre de 1994. Era camionero y hacía rutas por todo el Medio Oeste transportando de todo, desde productos frescos hasta materiales de construcción. Esta historia comienza en una ruta que había tomado docenas de veces, pero esa noche todo salió mal. Iba por la I-70 atravesando Kansas. Era tarde, probablemente alrededor de las 11 p.m. La radio ponía algo de rock clásico, el tipo de música que te mantiene despierto cuando el camino parece interminable. Acababa de recoger un cargamento de vigas de acero de Topeka, en dirección a Denver. Los cielos estaban despejados, el tipo de noche estrellada que te hace sentir pequeño y solo en la carretera. Recuerdo que paré en un área de descanso cerca de Junction. Necesitaba un descanso, una taza de café y tal vez una siesta rápida antes de seguir adelante. El lugar estaba desierto, excepto por una vieja camioneta. No le di mucha importancia. Camioneros y viajeros van y vienen toda la noche. Conseguí mi café en una máquina expendedora que probablemente no se había limpiado en años, y me senté en una mesa de picnic, dejando que el aire fresco de la noche me despertara un poco. Después de unos 20 minutos, me dirigí de vuelta a mi camión. Estaba subiendo a la cabina cuando lo vi. Un hombre de unos 30 y tantos años de pie junto al borde del aparcamiento. Era alto y de aspecto rudo, el tipo de persona que podría ser un peón de rancho o tal vez un camionero fuera de servicio. Llevaba una camisa de franela y vaqueros, nada inusual, pero había algo raro en la forma en que se quedaba allí mirando. «Necesito que me lleves», grité pensando que tal vez estaba varado. «No, gracias», respondió con voz monótona. Simplemente disfrutando de la noche, asentí, subí a mi camioneta y salí del estacionamiento mientras me incorporaba a la autopista. Lo vi en el espejo retrovisor, todavía allí mirando. Encogí los hombros y me concentré en la carretera. Una hora más tarde, el cansancio me golpeó más fuerte de lo esperado. Decidí detenerme en otra parada de descanso. Esta aún más pequeña y aislada. Aparqué mi camión y me metí en la cabina dormitorio para dormir unas horas. El zumbido del motor fue mi canción de cuna. Debo de haberme quedado dormido bastante rápido, porque lo siguiente que recuerdo es despertarme con un ruido extraño. No era fuerte, solo un sutil chirrido. Me incorporé y escuché el ruido que venía de la parte trasera del remolque. Agarré mi linterna y salí. Mi respiración era visible en el frío aire nocturno. La parada de descanso estaba inquietantemente tranquila. Caminé hasta la parte trasera del remolque. Al principio, al iluminar con mi linterna, no vi nada inusual. Solo mi camioneta y el estacionamiento vacío. Luego noté que el candado de la puerta del remolque estaba roto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí la puerta lentamente. El haz de la linterna atravesaba la oscuridad en el interior. Entre las vigas de acero, había un hombre. Era el mismo tipo de la parada de descanso anterior. Estaba sentado en una de las vigas con el rostro parcialmente oculto por las sombras. «¿Qué diablos estás haciendo en mi camión?», pregunté con mi voz resonando en el remolque. No respondió. En cambio, se puso de pie y comenzó a caminar hacia mí. Di un paso hacia atrás con mi linterna temblando en la mano. Se movía con una lentitud deliberada que me puso la piel de gallina. Sentí la necesidad de correr, pero mi pierna parecía estar pegada al suelo. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre mí. Caí hacia atrás, dejando caer la linterna. Luchamos en la oscuridad y pude sentir su fuerza dominando la mía. Conseguí liberar una mano y le di un puñetazo en la mandíbula. Se tambaleó hacia atrás, dándome el tiempo justo para salir corriendo de la caravana y cerrar la puerta de golpe. Corrí hasta la cabina, cerrando las puertas detrás de mí.
Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas mi teléfono. Marqué el 911. Mi respiración llegaba en jadeos entrecortados. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un tipo en mi caravana. Jadeé. Me atacó. Estoy en el área de descanso de la I-70, cerca del marcador de milla 331. No cuelgue, señor. La ayuda está en camino. Permanecí en la cabina con la mirada fija en el espejo retrovisor. Los minutos parecían horas. Esperaba que el hombre saliera disparado del remolque en cualquier momento. Pero no lo hizo. El silencio era desconcertante. Por fin vi las luces intermitentes de un coche de policía. 2 agentes se acercaron con las armas desenfundadas. Abrí la cabina y salí señalando el remolque está ahí dentro. Dije con voz temblorosa. Los agentes asintieron y abrieron con cautela la puerta del remolque. Sus linternas atravesaron la oscuridad interior. Contuve la respiración esperando que se produjera la lucha, pero no fue así. En cambio, los agentes me miraron desconcertados. Aquí no hay nadie. Uno de ellos dijo, «Eso es imposible». Grité corriendo hacia el remolque, pero estaba vacío. Solo había vigas de acero y sombras. «Debe de haber escapado», sugirió el otro agente, pero no había signos de entrada o salida forzada. Tomaron mi declaración y describí al hombre lo mejor que pude. Prometieron patrullar la zona y me aconsejaron que estuviera alerta. Les di las gracias, todavía conmocionado, y los vi alejarse en la noche. Volví a subirme a mi camión, con todos los nervios a flor de piel. Dormir estaba fuera de discusión, así que decidí seguir conduciendo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme la sensación de ser observado por la mañana. Estaba agotado y decidí parar en una parada de camiones cerca de la frontera de Colorado. Aparqué entre los otros camiones grandes. El ajetreo de los conductores me dio una sensación de seguridad. Después de comer algo, llamé a mi amigo Randy. También era camionero. Alguien que entendería lo extraño de la noche anterior. «Hola, Duncan», respondió su voz alegre. «¿Cómo te está tratando la carretera? No te creerías la noche que tuve». Le respondí relatando los acontecimientos. «Maldita sea, Randy. Eso da miedo. Deberías conseguir un arma. Nunca se sabe qué tipo de locos hay por ahí, lo sé. Pero ya me conoces. Nunca he sido un tipo de armas. Quizá tenga que reconsiderarlo». Comprobamos el nivel de grasa un poco más antes de colgar. Me sentí un poco mejor después de hablar con Randy, pero la inquietud persistía. Decidí echarme una siesta en el aparcamiento de la parada de camiones, rodeado por el sonido de los motores y las conversaciones. Me desperté a última hora de la tarde, sintiéndome algo renovado. Revisé el tráiler y encontré todo como debía estar. Cuando estaba a punto de volver a subir a la cabina, noté un trozo de papel metido debajo del limpiaparabrisas. Lo desdoblé y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. «La próxima vez no tendrás tanta suerte». La nota estaba escrita a mano. Las letras irregulares y desiguales. Mi mente se aceleró. ¿Cómo me encontró de nuevo? Miré alrededor, pero no había rastro del hombre. Me metí la nota en el bolsillo y arranqué el camión. Mi corazón latía con fuerza. Conduje directamente a Denver, parando solo cuando era necesario. Cada parada estaba llena de paranoia. Mis ojos escudriñaban en busca de cualquier señal del desconocido cuando entregué la carga y llegué a un motel para pasar la noche. Estaba hecho un desastre. Cerré la puerta con llave, empujé una silla contra ella y revisé 2 veces las ventanas. Solo entonces me dejé caer en la cama. El sueño llegó de forma irregular, sueños llenos de hombres sin rostro y carreteras interminables. A la mañana siguiente, llamé a la policía y denuncié la nota. Se lo tomaron en serio. Asignaron un detective al caso. La detective Harris se reunió conmigo en un restaurante de Denver. Una mujer seria de unos 40 años. «Estamos investigándolo», dijo después de tomar mi declaración. «Hemos recibido algunas notificaciones de incidentes extraños a lo largo de la I-70, pero nada concreto. Le mantendremos informado. Gracias», dije. Aunque sus palabras no me consolarían mucho durante las siguientes semanas, no podía quitarme la sensación de que me vigilaban. Cada parada de descanso,
cada restaurante, cada gasolinera. Estaba en alerta máxima, pero no había más notas, no más avistamientos. Poco a poco, la vida volvió a una apariencia de normalidad, aunque nunca fui del todo el mismo. Meses después, me enteré por el detective Harris de que habían encontrado a un hombre que encajaba con la descripción en relación con otro incidente, pero había desaparecido antes de que pudieran detenerlo. El caso se enfrió, y también lo hizo mi rastro de miedo. Todavía conduzco por esos largos caminos, pero ahora soy más cauteloso. Llevo un cuchillo y estoy considerando el consejo de Ray de conseguir una pistola. Esa noche me cambió. Me recuerda que, por muy familiar que sea la carretera, el peligro puede estar a la vuelta de la esquina, y cada vez que paso por esa área de descanso cerca de Junction City, no puedo evitar mirar por el retrovisor, medio esperando verle allí de pie observándome. Me llamo Clyde Baxter, y esto me pasó el 12 de noviembre de 1996. Era camionero y transportaba mercancías por todo el país. Solo intentaba ganarme la vida. Llevaba unos 15 años en la carretera y había visto muchas cosas raras, pero nada como lo que voy a contarles. Conducía por las carreteras secundarias del sur de Indiana, una ruta con la que no estaba muy conocida la empresa. Me había dado un trabajo de última hora para entregar un cargamento de madera a un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. Era tarde, probablemente alrededor de las 10 de la noche, y me estaba quedando sin gasolina y sin paciencia. La radio había perdido la señal hacía kilómetros, y el único sonido que tenía era el zumbido del motor y el golpe rítmico de los neumáticos sobre el asfalto. Me detuve en una pequeña gasolinera destartalada que parecía no haber visto en años. El letrero parpadeaba y el lugar tenía un silencio inquietante, pero yo estaba desesperado. Aparqué la camioneta y caminé hacia la única bomba. Un anciano, probablemente de unos 70 años, salió de la oficina de la estación. Su rostro era un mapa de carreteras de arrugas y tenía una especie de mirada perdida que me hizo inquieto. «¿Necesito gasolina?», preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. «Sí», dije yo, intentando ser breve. «Llénala, por favor». Asintió y empezó a echar gasolina. Eché un vistazo a mi alrededor y me di cuenta de lo desierto que estaba el lugar. No había otros coches ni casas a la vista, solo densos bosques rodeando la gasolinera. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la noche mientras él llenaba el depósito. Decidí estirar las piernas y caminé por la parte trasera de la estación. Fue entonces cuando lo vi. Una vieja camioneta oxidada cubierta de suciedad y mugre con la puerta del conductor abierta. Algo en ella parecía raro. Me acerqué y vi manchas oscuras en el asiento y el volante. Sangre. Me alejé rápidamente. Mi corazón latía con fuerza. Pensé en llamar a la policía, pero mi celular no tenía batería, y el teléfono público de la oficina parecía que no funcionaba desde hacía años. Volví corriendo a mi camioneta donde el viejo estaba terminando de preguntarme cuánto te debo. Le pregunté tratando de mantener la voz firme. $20, respondió con esa mirada perdida. Le entregué el dinero, me subí a mi taxi y me fui lo más rápido que pude sin mirar atrás. Mi mente estaba acelerada. ¿Qué había acabo de ver? Tenía que salir de allí e informar a las autoridades lo antes posible. A unos 10 kilómetros de distancia, vi a una mujer parada al lado de la carretera, agitando las manos frenéticamente. Parecía aterrorizada. En contra de mi mejor juicio, me detuve. Ella corrió hacia la camioneta con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, ayúdame», gritó. «Mi novio está herido. Nos atacaron». Le hice señas para que se subiera. Se subió al asiento del pasajero temblando. Tenía la ropa rota y contusiones por todos los brazos. «¿Dónde está él?», pregunté intentando mantener la calma. «Allá atrás en el bosque», dijo señalando detrás de nosotros. Estábamos acampando. Un tipo salió de la nada y nos atacó. Conseguí escapar, pero él sigue ahí. Asentí y di la vuelta al camión para regresar a la gasolinera. Al acercarnos, vi algo que me hizo helar la sangre. El anciano estaba de pie en medio de la carretera, con una escopeta en la mano y la misma mirada perdida, pero ahora con una sonrisa siniestra. Pisé el freno y patiné hasta detenerme.
La mujer gritó, y yo busqué la palanca de hierro debajo del asiento. El anciano disparó un tiro que dio en el parabrisas, pero nos esquivó. Puse la marcha atrás y aceleré al máximo, alejándome lo más rápido que pude. ¿Qué hacemos? La mujer sollozaba. Llegamos al pueblo más cercano y llamamos a la policía. Yo decía mientras temblaba la mano en el volante. Condujimos durante lo que parecieron horas hasta que finalmente vimos luces a lo lejos. Era un pequeño restaurante abierto las 24 horas. Me detuve y nos apresuramos a entrar gritando ayuda. El personal y los clientes nos miraron como si estuviéramos locos, pero llamaron a la policía mientras esperábamos. La mujer me dijo que se llamaba Sara. Ella y su novio Mike habían estado de viaje de acampada en diferentes lugares a lo largo del camino. Habían elegido una zona apartada cerca de la gasolinera de la puerta para tener privacidad, sin saber lo que acechaba cerca. Los policías llegaron unos 20 minutos después. Les contamos todo y se dirigieron a investigar. Sara y yo nos quedamos en la cafetería bebiendo café y tratando de calmarnos. Fue la noche más larga de mi vida. A la mañana siguiente, los policías volvieron con malas noticias. Habían encontrado el cuerpo de Mike en el bosque no muy lejos de donde Sara había escapado. Lo habían golpeado brutalmente y dejado morir. También encontraron la cabaña del viejo cerca, llena de pruebas inquietantes, ropa ensangrentada, armas, e incluso algunos restos humanos. El viejo no aparecía por ningún lado. La policía inició una persecución, pero por lo que sé nunca lo atraparon. Sara estaba devastada, pero me agradeció por salvarle la vida. Me quedé con ella hasta que llegó su familia. Luego volví a mi camión, y me fui. El peso de los acontecimientos de la noche pesaba en mi mente. Todavía pienso en esa noche a veces, especialmente cuando conduzco solo por esas carreteras oscuras y vacías. Es un recordatorio que nunca se sabe realmente lo que acecha en las sombras, y cada vez que paso por una gasolinera en ruinas, siento un escalofrío recorrerme la columna al recordar la mirada perdida del anciano y su siniestra sonrisa. La vida siguió, pero yo nunca volví a sentirme igual. Seguí conduciendo, pero era más cauteloso, más consciente de lo que me rodeaba. La empresa me ofreció una ruta diferente que acepté, encantado. Nunca volví a esa parte de Indiana. Pasaron los años y el recuerdo de esa noche se desvaneció un poco, pero nunca desapareció por completo. Oía historias similares en las noticias, gente que desaparecía, ataques extraños, y siempre me recordaban a esa gasolinera y al anciano con la escopeta. Me mantuve en contacto con Sara durante un tiempo. Se mudó a otro estado e intentó empezar de nuevo, pero el trauma de perder a Mike y el terror de esa noche la perseguían. Nos escribíamos de vez en cuando, pero con el tiempo perdimos el contacto. Me jubilé de camionero hace unos años, pero todavía tengo pesadillas. A veces estoy de vuelta en esa gasolinera. El anciano está allí y no puedo escapar. Me despierto con un sudor frío, el corazón acelerado, y me cuesta un rato calmarme. No le cuento a mucha gente lo que pasó. La mayoría no se lo creería de todos modos, pero es una historia que hay que contar. Una advertencia para que los demás siempre sean cautelosos, confíen en sus instintos y sean conscientes de los peligros que pueden ocultarse a plena vista. La vida es impredecible, y a veces las situaciones más normales pueden convertirse en tu peor pesadilla. Lo aprendí por las malas, y aunque he seguido adelante, una parte de mí siempre será ese camionero asustado en una carretera oscura de Indiana, intentando escapar de una pesadilla que se sentía demasiado real. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda estar alerta, confiar en tu instinto y nunca bajar la guardia. Nunca sabes con quién o con qué te puedes encontrar en esas solitarias y olvidadas carreteras. Me llamo Leroy Cantrell, y todo esto ocurrió en julio de 2009. Lo recuerdo claramente porque era un verano caluroso y pegajoso, y yo estaba al volante de mi viejo camión de carga transportando un cargamento de vigas de acero a una obra en construcción en el sur de Missouri. Llevaba casi 20 años conduciendo camiones, y uno pensaría que lo había visto todo, pero lo que pasó ese día todavía me persigue. Iba por la autopista 60 en algún lugar entre Poplar Bluff y Van Buren. En medio de la nada, hay un tramo de carretera que atraviesa el Bosque Nacional Mark Twain, hermoso durante el día, pero desolado y espeluznante una vez que se pone el sol.
Esa tarde iba bien. De tiempo planeaba parar en una parada de camiones cerca de Springfield para comer algo y dormir un poco. Acababa de cruzar el Río Negro cuando vi una vieja camioneta destartalada al borde de la carretera, con el capó levantado y un tipo agitando frenéticamente la mano. Ahora los camioneros tienen un código tácito de ayudarse unos a otros, así que reduje la velocidad, me detuve y salí para ver qué pasaba. El tipo tenía unos 40 y tantos años. Llevaba una barba desaliñada, una gorra de béisbol grasienta y una camisa de franela manchada. Parecía que había estado trabajando en esa camioneta todo el día. «Oye, amigo, ¿necesitas una mano?», grité acercándome. «Gracias a Dios que te detuviste», dijo con aire de alivio. «Soy Ray. La camioneta se acaba de descomponer. Creo que es el alternador. ¿Hay alguna posibilidad de que me lleves a la ciudad más cercana?». Lo examiné. Parecía bastante inofensivo y no podía dejarlo tirado. «Claro. Subirme». Le dije que el pueblo más cercano estaba a unos 32 kilómetros. Ray cogió una pequeña bolsa de lona de su camioneta y se subió al asiento del pasajero. Volvimos a ponernos en marcha y él se puso a hablar. Me dijo que era de Alabama y que se dirigía a visitar a su hermana en San Luis. Dijo que su camioneta le había dado problemas durante semanas, pero que esperaba llegar un poco más lejos. Llevábamos unos 15 minutos de camino cuando vi un coche en el espejo retrovisor que nos seguía muy de cerca. Al principio no le di mucha importancia. Probablemente solo alguien impaciente con mi velocidad. Pero luego se quedó justo detrás de nosotros, lo cual era extraño dado que éramos los únicos dos vehículos en la carretera. «¿Conoces ese coche?», le pregunté a Ray asintiendo hacia el espejo. Se volvió a mirar y su rostro palideció. «No, ni idea de quién es», dijo, pero su voz temblaba. «Quizás sea un policía», bromeé para intentar animar el ambiente. «¿Huyes de la ley, Ray?», forzó una risa. «No, nada de eso, pero me daba cuenta de que algo no iba bien». Seguí vigilando el coche que nos seguía desde hacía otros 16 kilómetros, sin intentar adelantarnos ni una sola vez. Nos seguía como un tiburón cuando llegamos a un tramo donde el bosque se hacía más espeso a ambos lados. Finalmente hizo su movimiento. El coche aceleró, giró a nuestro alrededor y nos cortó el paso, obligándome a frenar bruscamente. «¿Qué demonios?», murmuré. El coche se detuvo en seco frente a nosotros, bloqueando la carretera. Un tipo alto y delgado con una chaqueta oscura salió y comenzó a caminar hacia nosotros. Tenía un arma. «Mantén la calma, Ray», dije con el corazón acelerado. Metí la mano debajo del asiento, pero recordé que había dejado la pistola en casa. La política de la empresa había tomado medidas drásticas recientemente contra los conductores que llevaban armas y decidí ir sobre seguro. El tipo llegó a mi puerta y la abrió de un tirón. Salió de la camioneta y me ordenó apuntándome a la cara. Miré a Ray, que parecía aterrorizado. «Mira, no queremos problemas», dije levantando las manos. «Toma lo que quieras», dije. «Sal del camión». Ladró. Hicimos lo que nos dijo. Bajamos lentamente. Ray tambaleó y casi se cae. El tipo nos hizo señas para que nos apartáramos a un lado de la carretera. Nos apuntó con el arma. «Vacíen los bolsillos», dijo. «Entregamos nuestras carteras, teléfonos y llaves. Puedes llevarte el camión, hombre», dije. «Solo déjanos ir». «Cállate». Soltó. Cogió nuestras cosas y las arrojó al coche, y luego se acercó a nosotros con los ojos lanzando nerviosos dardos. Me señaló: «Sube a la camioneta y enciéndela». Miré a Ray, que parecía que se iba a desmayar. «No intentes nada», me advirtió el tipo apuntándome con la pistola. Volví a la cabina y giré la llave. El motor rugió. El tipo le hizo señas a Ray para que sea al coche que conduces. Me ordenó con Ray en el coche, y yo en la camioneta no tenía ni idea de cuál era su plan. Pero no iba a discutir con un arma. Empecé a conducir de nuevo siguiendo el coche que iba adelante por la autopista. Condujimos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. El coche nos llevó por un estrecho camino de tierra que se alejaba de la autopista y se adentraba más en el bosque. Mi mente corría con pensamientos de escapar, pero no había salida. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor y sabía que nos dirigíamos a una trampa. Finalmente,
El coche se detuvo en un pequeño claro. El tipo salió, todavía sosteniendo el arma, y se acercó a mi puerta. Apagué el motor, dijo que lo había hecho. Ordenó de nuevo. Bajé, con las manos temblorosas, me hizo señas para que lo siguiera al bosque, donde otro hombre ya estaba llevando a Ray. No me había dado cuenta antes de que éste fuera más bajo y fornido, con una mirada malvada en los ojos. «Mueve al primero», dijo el primero empujándome con la pistola. Caminamos durante unos minutos hasta que llegamos a una vieja cabaña abandonada. Mis entrañas retorciéndose de miedo. Nos empujaron dentro y vi que estaba vacía, excepto por algunos muebles viejos y basura. «Siéntate», dijo el segundo empujando a Ray a un sofá sucio. Me senté a su lado tratando de pensar en una salida. «¿Qué quieres?», pregunté tratando de mantener la voz firme. El primer tipo sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Solo un poco de seguridad», dijo. «Asegúrate de no ir corriendo a la policía». Se volvió hacia su compañero. «Trae la cuerda». Sentí que me salían sudores fríos cuando el segundo tipo rebuscó en una bolsa y sacó un trozo de cuerda. Nos ataron las muñecas y los tobillos y nos dejaron en el sofá. «No vayas a ninguna parte», dijo el primer tipo riendo, y se fueron cerrando la puerta detrás de ellos. En cuanto se fueron, empecé a forcejear contra las cuerdas. «Tenemos que salir de aquí», le susurré a Ray, que temblaba incontrolablemente. «Nos van a matar, ¿verdad?», dijo con voz apenas más alta que un susurro. «No si salimos primero», dije tratando de sonar confiado. Retorcí las muñecas tratando de aflojar los nudos. Era un trabajo lento y doloroso, pero pude sentir que la cuerda comenzaba a ceder. Escuchamos el coche arrancar y alejarse dejándonos en el inquietante silencio del bosque. «Vamos, maldita sea», murmuré. Finalmente, liberé una mano. Rápidamente desaté el resto y me volví para ayudar a Ray. «Leroy, gracias», dijo que su voz se quebraría. «Guárdalo para más tarde». Dije que teníamos que movernos. Salimos tambaleándonos de la cabaña. Miré a mi alrededor. El coche había desaparecido y no había rastro de los dos hombres. «¿Por dónde, Ray?», preguntó con los ojos muy abiertos de miedo. «Seguimos la carretera». Dije que era nuestra mejor oportunidad. Empezamos a caminar manteniéndonos al borde de la carretera, listos para lanzarnos a los árboles a la primera señal de problemas. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras a través del bosque. Mantuve los oídos abiertos, atento a cualquier sonido del coche que regresara después de lo que pareció una eternidad. Escuchamos el leve sonido de un vehículo que se acercaba. «Escóndete», siseé arrastrando a Ray hacia la maleza. Nos agachamos conteniendo la respiración, mientras el coche se acercaba. No era el mismo coche. Este era un sedán viejo y destartalado, y el conductor parecía un hombre mayor, probablemente un lugareño. Me levanté agitando los brazos. «Hey, por aquí». El coche redujo la velocidad y se detuvo. El conductor bajó la ventanilla mirándonos con sospecha. «¿Qué está pasando aquí, por favor? ¿Necesitamos ayuda?». Le dije que nos habían robado el coche y secuestrado. «¿Puede llamar a la policía?». El hombre nos miró y asintió. «Sube. Os llevaré a la oficina del sheriff». Subimos al asiento trasero, exhaustos y aliviados. El hombre se presentó como Earl y nos llevó a la ciudad más cercana, un pequeño lugar llamado Ellington, a la oficina del sheriff. Dimos nuestras declaraciones describiendo a los dos hombres y lo que había sucedido. El sheriff, un veterano canoso llamado Frank, se tomó nuestra historia en serio. «Enviaremos una patrulla a buscar su camioneta, y a esos hombres dijo que ustedes dos tienen suerte de estar vivos». Ray y yo intercambiamos una mirada. Estábamos vivos pero conmocionados. Hasta la médula los auxiliares del sheriff nos llevaron de vuelta al claro donde encontraron mi camioneta abandonada, pero por lo demás intacta. No había rastro de los hombres ni de la camioneta de Ray. «Estad alerta», dijo el sheriff mientras nos preparábamos para irnos. «Esos tipos podrían volver». Le dimos las gracias y volvimos a la carretera en dirección a la parada de camiones más cercana. Teníamos que llamar a nuestras empresas y informar de lo que había pasado, pero más que eso, necesitábamos descansar un poco mientras nos alejábamos. No pude evitar pensar lo cerca que habíamos estado de morir allí. Siempre me había considerado un tipo duro,
pero esta experiencia me había sacudido. Ray estaba callado, mirando por la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Nos separamos en la parada de camiones, intercambiando números de teléfono y promesas de mantenernos en contacto. Nunca volví a verlo, pero pienso en él cada vez que paso por el sur de Missouri. Aquella noche me cambió. Ahora soy más cauteloso ahora, más consciente de los peligros en la carretera. Sigo ayudando a la gente cuando puedo, pero siempre estoy en guardia, siempre preparado para lo inesperado y de vez en cuando conduzco por los tramos oscuros de la autopista, recuerdo a esos dos hombres y me pregunto si alguna vez los atraparon, si todavía están ahí fuera buscando a su próxima víctima. Pero no dejo que eso me consuma, la vida continúa, y yo también después de todo. La carretera nunca deja de llamar, y siempre hay otra carga que transportar, otro destino que alcanzar, y mientras esté al volante, seguiré avanzando, pase lo que pase. Esa es la vida de un camionero, siempre en movimiento, siempre observando, siempre sobreviviendo. Mi nombre es Randall O'Ali, y esto me pasó el 17 de octubre de 2003. Recuerdo la fecha porque fue justo alrededor de mi cumpleaños, y estaba atrapado en la carretera conduciendo mi camión por las carreteras secundarias de Virginia Occidental. Ser camionero no es glamuroso, pero paga las facturas y me aleja del ruido de la ciudad. Me dirigía hacia una pequeña ciudad llamada Bramwell, con un cargamento de piezas de automóvil. El plan era dejar la mercancía y luego volver a Chicago para un fin de semana largo. Ese era el plan de todos modos. Llevaba conduciendo unas 8 horas seguidas cuando decidí parar en un área de descanso. Era uno de esos lugares tranquilos junto a la autopista 52, con pocas máquinas expendedoras en un baño. Aparqué la camioneta y salí a estirar las piernas. Me dolía la espalda y necesitaba un cigarrillo. Mientras me encendía uno y me apoyaba en el capó, noté un viejo Ford destartalado estacionado en el borde del lote. No era raro ver autos en estos lugares, pero algo en este me pareció extraño. Las ventanas estaban oscuras y no había señales de vida. Un tipo con una chaqueta de mezclilla descolorida salió del baño. Parecía rudo, como si no hubiera dormido en días. Tenía los ojos inyectados en sangre y tenía un aspecto inquieto. Me miró a mí y luego al Ford, y rápidamente apartó la mirada. Se metió en su coche, arrancó el motor y se quedó ahí sentado, al ralentí. Me imaginé que era otro camionero o un vagabundo. Se vende todo en la carretera. Terminé mi cigarrillo y me dirigí a la máquina expendedora a por un refresco. Mientras buscaba monedas, oí el rugido de un motor y miré al tipo del Ford que estaba saliendo, pero no sin antes echarme una última y larga mirada. No era amistoso. Lo ignoré y volví a mi camión. El sol se estaba poniendo y aún me quedaban un par de horas antes de llegar a Bramwell. Encendí la radio. Encontré una emisora de rock clásico y me puse en camino. La autopista estaba vacía, lo que era una bendición y una maldición, ya que facilitaba la conducir, pero también te hacía sentir aislado, como si fueras la única persona que quedaba en el mundo. Al cabo de una hora acelerar, pero el Ford igualó mi ritmo. Reduje la velocidad y él hizo lo mismo. Empecé a asustarme. Toqué la bocina con la esperanza de que entendiera el mensaje y se alejara. No hubo caso. Se quedó allí como una sombra. Decidí detenerme con la esperanza de que me rebasara. Hice la señal y me acerqué al arcén. En lugar de rebasarme, él también se detuvo a unos 15 metros detrás de mí. Esto se estaba volviendo ridículo. Cogí mi linterna y salí con la intención de hablar con este lunático. Caminé hacia el coche y a medida que me acercaba, pude ver la silueta del tipo al volante. Estaba allí sentado mirándome fijamente. Me detuve a unos 3 metros de distancia y le grité: «Oye, tío, ¿cuál es tu problema?». No respondió. Ni siquiera se inmutó. Siguió esos ojos espeluznantes sobre mí. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, pero lo ignoré. No iba a dejar que un bicho raro me intimidara. «Mira, amigo, si tienes algo que decir, dilo. De lo contrario, piérdete». Sigo sin decir nada. Di un paso más y apunté con la linterna al coche. Fue entonces cuando lo vi. Sangre. Había sangre manchada en el asiento del
pasajero y el salpicadero. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era un loco cualquiera. Algo malo había ocurrido en ese coche. Retrocedí lentamente sin apartar los ojos de él, hasta que estuve a una distancia segura. Di media vuelta y corrí de vuelta a mi camioneta. Cerré las puertas y agarré mi teléfono móvil. No había señal. Por supuesto que no había señal. Estaba en medio de la nada. Decidí correr. Arranqué el motor y aceleré a fondo. Los faros del Ford se encendieron y me pisaba los talones otra vez. El pánico se apoderó de mí. Necesitaba encontrar ayuda y rápido. Bramwell no estaba muy lejos. Si pudiera llegar allí, los próximos 20 minutos serían una confusión de velocidad y miedo. El Ford pegado a mí como el pegamento, dando vueltas erráticamente. Seguí tocando la bocina. Encendí las luces de emergencia con la esperanza de que alguien se diera cuenta. Finalmente, vi las luces de Bramwell a lo lejos. Aceleré a fondo. Mi camioneta rugía mientras superaba el límite de velocidad. Entré en la ciudad en tromba, directo a la gasolinera que había visto en mi mapa. Era tarde, pero el lugar todavía estaba abierto. Me detuve con fuerza, chillando con los neumáticos, y salí gritando pidiendo ayuda. El empleado, un joven llamado Cody, salió corriendo. ¿Qué pasa? Ese tipo me ha estado siguiendo durante kilómetros. Señalé hacia la carretera, pero el Ford ya no estaba. Desapareció como un fantasma. Cody parecía escéptico, pero asintió. Entra, llamaremos al sheriff. Dentro, Cody marcó el número de la oficina del sheriff local. Caminaba de un lado a otro tratando de calmarme. No dejaba de mirar por la ventana, esperando a que el Ford llegara chirriando al aparcamiento. Unos 10 minutos después, llegó el sheriff Tomlinson. Era un tipo mayor, canoso pero de aspecto amable. Senior Ali. Cody dice que has tenido algunos problemas. Le conté todo, desde la parada de descanso hasta la sangre en el coche. Me escuchó asintiendo de vez en cuando, pero me di cuenta de que pensaba que estaba exagerando. Muy bien, echemos un vistazo, dijo finalmente. Salimos de nuevo, pero el Ford seguía sin aparecer por ningún lado. El sheriff miró a su alrededor y luego volvió a: haré que una patrulla esté atenta, pero tal vez quieras quedarte en la ciudad esta noche, solo para estar seguro. Cody se ofreció a dejarme aparcar mi camioneta detrás de la gasolinera, e incluso me dio una cama en la trastienda para que me quedara a dormir. Estaba demasiado conmocionado para discutir. Le di las gracias, y traté de dormir un poco, pero cada ruido me ponía. No dejaba de pensar en esas manchas de sangre, y en la mirada muerta de aquel tipo. A la mañana siguiente decidí salir temprano. El sol acababa de salir cuando me subí a la camioneta con la esperanza de poner la mayor distancia posible entre Bramwell y yo. Cuando me incorporé a la autopista, vi al sheriff Tomlinson aparcado a las afueras de la ciudad. Me hizo un gesto con la mano, y yo le devolví el saludo agradecido por su ayuda. Conduje durante horas. La carretera se extendía interminablemente ante mí. Los acontecimientos de la noche anterior empezaron a parecerme una pesadilla, algo de lo que podía librarme. Pero entonces, justo cuando empezaba a relajarme, lo vi. El Ford aparcado al borde de la carretera, el mismo tipo apoyado en él, observándome. Mi corazón se aceleró, y sentí una oleada de ira. Ya era suficiente. Me detuve y agarré mi palanca de neumáticos. No iba a dejar que este psicópata se metiera conmigo. Mientras me dirigía hacia él, se enderezó, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me detuve a unos metros de distancia, agarrando con fuerza la palanca de neumáticos. ¿Qué quieres?, le pregunté. No respondió, solo me miró con esos ojos muertos. Sentí una oleada de miedo y blandí la llave de cruz, pero él la esquivó con facilidad agarrándome del brazo y retorciéndomelo. El dolor me atravesó y solté la llave. Me empujó al suelo y sacó un cuchillo. Retrocedí a trompicones, pateándolo, pero él era implacable. Conseguí ponerme en pie y corrí de vuelta a mi camioneta. El brazo me latía con fuerza. Me metí dentro y cerré la puerta con llave justo cuando él me alcanzó, golpeando la ventana con el cuchillo. El cristal resistió, pero por poco. Busqué a tientas el encendido y arranqué la camioneta, metiendo la marcha. Los neumáticos chirriaron mientras me alejaba a toda velocidad.
El tipo seguía golpeando mi ventana. Conduje como un loco, con el corazón latiendo a 1000 por hora, hasta que ya no pude verlo. No paré hasta llegar al siguiente pueblo. Me detuve en una comisaría de policía y les conté todo. Tomaron mi declaración y prometieron investigar, pero pude ver la duda en sus ojos. Me quedé en esa ciudad un par de días, demasiado asustado para volver a la carretera. Cuando finalmente lo hice, tomé una ruta diferente, evitando Virginia Occidental por completo. El yo de ese tipo, sus ojos muertos y la sangre en su coche todavía me persiguen. Nunca descubrí quién era ni qué quería, pero sé una cosa: nunca volveré a tomar las carreteras secundarias. Años después, sigo pensando en esa noche. Todavía veo su cara en mis pesadillas. Hay cosas que no puedes olvidar. Seguí conduciendo camiones, pero siempre estaba mirando por encima del hombro, preguntándome si él estaba ahí fuera esperando. Si alguna vez te encuentras en la autopista 52 cerca de Bramwell, ten cuidado. Nunca sabes con quién te puedes encontrar. Me llamo Duke Sullivan, y esto me pasó en el verano de 1995. Era camionero y transportaba mercancías por todo el Medio Oeste, sobre todo por pueblos pequeños y carreteras secundarias. Era un buen trabajo. Recogí una carga en Elkhart, Indiana, y me dirigía a un pequeño pueblo de Missouri. Era un día caluroso, de esos en los que el sudor se te pega a la espalda y el sol resplandece en el asfalto como si tuviera un rencor personal. Recuerdo que paré en un pequeño restaurante junto a la autopista 50 para comer algo rápido. No había nada especial en el lugar, solo comida grasienta y mal café, pero me bastó. La camarera, una joven llamada Jenny, era muy habladora. Me preguntó por mi ruta, mi camión, la curiosidad habitual de los pueblecitos. Mencionó algo sobre una chica desaparecida de un pueblo cercano. Dijo que su foto estaba en las noticias. Asentí medio escuchando, más concentrado en mi hamburguesa. La gente desaparece todo el tiempo, ¿verdad? No le di mucha importancia. Luego terminé y volví a la carretera empujando a través del calor de la tarde. Como una hora después, mi radio CB cobró vida. Era otro conductor, Joe, con quien me había cruzado varias veces en varias paradas. Joe era uno de esos tipos que siempre tenían una historia, normalmente demasiado buena para ser verdad, pero era buena compañía en los viajes largos. «Oye, Duke, ¿estás ahí?» La voz de Joe llegó a través de la estática. «Sí, estoy aquí». «¿Qué pasa, Joe?», respondí ajustando el volumen. «¿Has oído hablar de esa chica, la de Sterling? Dicen que encontraron su coche, pero no sus cosas raras, tío. Muy raro, sí. Una camarera estaba hablando de ello. ¿Qué crees que pasó? Podría ser cualquier cosa, una fuga, tal vez, o algo peor. Ya sabes cómo es». No dije mucho más. Solo escuché a Joe divagar sobre otros casos de personas desaparecidas de los que había oído hablar. Cuando llegué a Sterling, el sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad. Era un lugar tranquilo, uno de esos pueblos donde todos conocen a todos y los extraños destacan como un pulgar dolorido. Me detuve en un área de descanso a las afueras del pueblo, pensando que dormiría unas horas antes de salir temprano por la mañana. El lugar estaba vacío, excepto por un par de coches aparcados. Me metí en mi cabina dormitorio, abrí la ventana para que entrara algo de aire y me preparé para pasar la noche. Debo de haberme quedado dormido bastante rápido, porque lo siguiente que supe fue que había un golpeteo en mi ventana aturdido. Me froté los ojos y miré hacia afuera, allí de pie. Había un hombre de mediana edad desaliñado con una gorra de béisbol gastada. Parecía desesperado. Sus ojos se movían nerviosamente por todas partes. «Oye, amigo, ¿tienes un minuto?», preguntó con voz temblorosa. Bajé un poco más la ventanilla. «¿Qué pasa?». «Mi hija, te echa de menos un camionero. Ves a una chica de unos 16 años, pelo castaño, ojos azules, se llama Emily». Entonces me di cuenta de que era la chica desaparecida que Jenny y Joe habían mencionado. Sacudí la cabeza. «Lo siento, tío, no he visto a nadie». «¿Cuándo desapareció?». «Hace un par de días, encontramos su coche en Old Quarry, pero no hay rastro de ella. Por favor, si ves algo, avísanos». Asentí dándole mi mejor mira. Me dio un folleto con su foto y algunos datos de contacto. Lo tomé sintiendo una punzada de simpatía.
Perder a un niño debe ser lo peor que se pueda imaginar. Me dio las gracias y se alejó en la noche. No pude dormir después de eso. Algo de su desesperación me afectó. Empecé a pensar en mi propia vida, en las personas con las que había perdido el contacto, en los caminos que había recorrido. Decidí echar un vistazo por la cantera por la mañana, solo para ver si había algo fuera de lugar. No es que esperara encontrar algo. ¿Qué sabía yo de encontrar personas desaparecidas? Llegó la mañana y me dirigí a la cantera. Era un antiguo emplazamiento abandonado cubierto de maleza y lleno de equipos rotos. Aparqué la camioneta y comencé a caminar en busca de cualquier señal de la chica. No sabía lo que estaba buscando. Quizá una prenda de ropa, un bolso, cualquier cosa que pudiera ayudar. Estaba a punto de rendirme cuando lo vi. Una pequeña zapatilla gastada parcialmente oculta bajo unos arbustos. Mi corazón dio un vuelco. Me agaché y la recogí con cuidado. Estaba sucia, como si llevara un tiempo ahí. Me miré alrededor. De repente me sentí muy solo. Entonces lo vi a él, un hombre alto y desgarbado de pie, en la cresta sobre mí. Me estaba observando, su rostro era indescifrable. Levanté la mano en un gesto de saludo, tratando de actuar con naturalidad, pero mi mente estaba acelerada. Algo en él me resultaba extraño. No me devolvió el saludo. En su lugar se dio la vuelta y desapareció por la cresta. Rápidamente, me metí la zapatilla en la chaqueta y regresé a la camioneta. Mientras arrancaba el motor, mi mente zumbaba quién era ese tipo, qué estaba haciendo aquí, y lo más importante, si Emily seguía viva. Conduje de vuelta a la ciudad, parando en la oficina del sheriff. El sheriff, un viejo canoso llamado Harris, escuchó pacientemente mientras le contaba lo de la zapatilla y el hombre que había visto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, entrecerrando los ojos. Sí, estoy seguro. Mira, sé que no es mucho, pero tal vez sea algo, suspiró quitándome la zapatilla de deporte de las manos. Vale, enviaré a alguien a comprobarlo. Mientras tanto, mantén los ojos abiertos y ten cuidado, Duke. Este no es el tipo de lugar donde la gente desaparece. Asentí, y me fui sintiendo una mezcla de frustración e inquietud. Volví a mi camioneta listo para dejar atrás este lugar. Pero mientras conducía fuera de la ciudad, no podía quitarme la sensación de que me estaban vigilando. Los 2 días siguientes transcurrieron sin incidentes. Hice mis entregas, charlé con otros conductores e intenté quitarme a Sterling de la cabeza, pero cada vez que paraba, me encontraba consultando las noticias en busca de novedades sobre Emily. Era tarde una noche en algún lugar de Missouri, cuando recibí una llamada de Joe por la radio CB. Duke, ¿tienes un minuto? Sí. ¿Qué pasa? El sheriff Harris llamó y dijo que encontraron más pruebas cerca de esa cantera. Parece sangre. Y todavía están buscando a ese tipo que viste. Maldita sea. ¿Crees que la encontrarán? Eso espero. Pero escucha, hay algo más. Un amigo mío, Frank, estuvo ayer en Sterling y dijo que vio a un tipo que coincidía con tu descripción merodeando por la parada de camiones. Es espeluznante. Sentí un escalofrío corrió por mi columna. Chris, que nos está siguiendo, podría ser. Solo mantén los ojos abiertos, ¿de acuerdo? Le di las gracias a Joe y me despedí sintiendo una nueva sensación de inquietud. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente seguía divagando hacia ese hombre en la cantera. ¿Y si me estaba siguiendo? ¿Y si sabía que yo lo había visto? Decidí parar en un área de descanso para pasar la noche en algún lugar bien iluminado y concurrido, seguridad y números correctos. Pero cuando me acomodé, no pude quitarme la sensación de que me estaban observando. Era alrededor de la medianoche cuando escuché el ruido. Un suave raspado, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta de mi taxi. Mi corazón latía con fuerza mientras agarraba una llave inglesa de debajo del asiento. Me quedé en silencio, escuchando. El ruido se detuvo, y luego comenzó de nuevo en el otro lado. Respiré hondo, y abrí la puerta, llave levantada. No había nadie, solo la oscuridad y el zumbido lejano de la autopista. Salí del camión mirando alrededor, pero no encontré nada. Justo cuando estaba a punto de volver a entrar, lo vi. Otra zapatilla, igual que la que había encontrado en la cantera, tirada cerca de mis neumáticos traseros. Se me heló la sangre. No era una coincidencia.
Alguien se estaba metiendo conmigo. Cogí la zapatilla y volví a entrar en la cabina, cerrando las puertas con llave. Dormir estaba fuera de discusión. Me quedé allí sentado, agarrando la llave inglesa, esperando el amanecer, cuando finalmente llegó la mañana. Conduje directamente a la comisaría de policía más cercana. Entregué la zapatilla y les conté todo. Tomaron mi declaración y prometieron investigarlo, pero me di cuenta de que pensaban que solo era un camionero paranoico. No me importaba. Necesitaba salir de allí. Llamé a Joe y le conté lo que había pasado. Estuvo de acuerdo en que era mejor pasar desapercibido durante un tiempo, tal vez cambiar de ruta. Seguí su consejo y me mantuve alejado de Sterling y sus alrededores. Pasaron unas semanas y las cosas empezaron a parecer normales de nuevo. El recuerdo de esa noche comenzó a desvanecerse, reemplazada por la rutina de la carretera, pero entonces, de repente, recibí una llamada del sheriff Harris Duke. Le encontramos. El tipo que viste está muerto. ¿Qué? Parece que se cayó por un acantilado cerca de la cantera. Encontramos su cuerpo ayer, pero aquí está la cosa. Tenía más cosas de Emily con él. Todavía estamos buscando en la zona. Una mezcla de alivio y confusión me invadió. Una mezcla de alivio y confusión, parece que sí. Pero aún no sabemos qué le pasó a Emily. Pensé que deberías saberlo. Le di las gracias y colgué sintiendo una extraña sensación de cierre. El hombre que había visto estaba muerto, pero Emily seguía desaparecida. No era el final que esperaba, pero era algo. Seguí conduciendo. Seguí trabajando, pero el recuerdo de aquel verano se me quedaba cada vez que pasaba por un pueblo pequeño. Pensaba en Emily y en su padre, en la desesperación de sus ojos. Nunca volví a ver a Joe. Se jubiló unos años después y se mudó a Florida. Intercambiamos tarjetas de Navidad durante un tiempo, pero al final perdimos el contacto. La vida siguió como siempre, pero de vez en cuando el camino es largo y la noche tranquila, pienso en aquel caluroso día de verano en Sterling. Pienso en la zapatilla de deporte, en el hombre del Ridge, y en la chica que nunca volvió a casa, y me pregunto cómo me llamo, Daryl Fletcher, y que esto me pasó el 17 de julio de 2009. Entonces era camionero y recorría largas distancias por todo el país. Era un trabajo que amaba y odiaba a partes iguales. Ves el país, claro, pero la soledad puede ser un asesino de todos modos. Iba en una carrera de Kansas City a un pequeño pueblo de Wyoming. No recuerdo el nombre ahora. La ruta me llevó por caminos secundarios, el tipo de caminos en los que puedes pasar horas sin ver a otra alma. Se estaba haciendo tarde, el cielo se volvía de un púrpura oscuro, y decidí parar en un área de descanso que sabía que estaba a una hora más o menos. Uno de esos lugares realmente fuera de lo común, donde las instalaciones son básicamente un baño y un par de máquinas expendedoras. Había estado conduciendo desde el amanecer y necesitaba estirar las piernas y tal vez echar una siesta rápida antes del último tramo del viaje. Me detuve, aparqué mi camión y noté que otro camión ya estaba allí, un Peterbilt azul oscuro. No le di mucha importancia. Los camioneros a menudo paraban aquí. Salí, encendí un cigarrillo y respiré hondo del aire fresco. Me sentía bien al estar fuera de la cabina mientras caminaba hacia los baños. Noté algo extraño. Había un rastro de lo que parecía un líquido oscuro y seco que iba desde el camión hasta el baño. Aceite, pensé al principio, pero estaba demasiado oscuro y era demasiado espeso. La curiosidad pudo conmigo, así que seguí el rastro. Llevaba a la puerta del baño, que estaba ligeramente abierta. La empujé y entre el olor me golpeó primero un olor dulzón y enfermizo, mezclado con el habitual hedor de los baños. Mis ojos se acostumbraron a la luz tenue, y lo vi a un hombre desplomado contra la pared. Sangre por todas partes, le habían cortado la garganta, y tenía los ojos muy abiertos. Mirando a la nada, retrocedí. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había visto algo así. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero mi celular no tenía batería, y el teléfono público de fuera no funcionaba. Típico. Corrí de vuelta a mi camión, mis nervios de punta. Fingí no verlo, concentrándome en conseguir una señal. Conseguí contactar con otro camionero que prometió transmitir mi llamada a las autoridades.
Cuando colgué, el hombre se acercó a mi camión. ¿Todo bien?, preguntó con voz tranquila y uniforme. Sí, solo comprobando mi ruta. Mentí. Sonrió lentamente, una sonrisa inquietante, estirando las piernas. Asentí y lo vi caminar hacia el baño. Mi instinto me decía que me fuera de allí, pero tenía que esperar a la policía. Dejé el motor en marcha, listo para salir corriendo si las cosas se ponían feas. Los minutos parecían horas, pero al final vi las luces intermitentes de un coche patrulla. Les hice señas y 2 agentes salieron. Les conté lo que había visto y fueron a revisar el baño. Momentos después, uno de ellos volvió con cara pálido. «Quédese en su camioneta, señor», dijo. «Nosotros nos encargaremos de esto». Asentí y observé cómo aseguraban la zona. El tipo de la gorra no estaba por ningún lado. No lo había visto marcharse, pero ya no estaba por allí. Uno de los agentes volvió para tomar mi declaración. Se lo conté todo, incluido el tipo que había visto. «¿Lo viste bien?», preguntó el agente. «No, en realidad no. Admito que llevaba una gorra de béisbol y medía unos 1,80 metros. No le vi la cara». El agente asintió con la cabeza y tomó notas. «Muy bien, necesitamos que se quede un rato». Pasé las siguientes horas hablando con los policías y repitiendo mi historia. Me preguntaron si tenía enemigos o si pensaba que alguien podría estar detrás de mí. Me reí de lo absurdo. Solo soy un camionero. Dije que quién querría venir a por mí. No tenían respuesta, pero tomaron mis datos y me dijeron que me mantuviera en contacto. Cuando me dejaron ir, ya era más de medianoche. Decidí seguir con el último tramo de mi viaje. La imagen de ese hombre muerto se me quedó grabada en la mente durante semanas. No podía quitarme la sensación de que me vigilaban cada vez que cuando paré en un área de descanso, busqué entre las sombras a ese tipo de la gorra, pero no volví a verlo. La policía tampoco se puso en contacto conmigo, y nunca supe si atraparon al tipo. La vida siguió, pero yo cambié. Me volví más cauteloso y más consciente de lo que me rodeaba. Supongo que podría decirse que fue una llamada de atención, un recordatorio de que, por muy rutinaria que parezca la vida, el peligro puede estar a la vuelta de la esquina, y a veces se viste con una sonrisa amable y una gorra de béisbol. Paraguas. Un par de meses después de esa noche, me encontré en otro largo viaje, esta vez a través de los desiertos de Nuevo México. Era el tipo de viaje que te daba demasiado tiempo para pensar. Mi mente seguía vagando hacia esa área de descanso. La sangre y el tipo del sombrero me preguntaba si todavía estaba ahí fuera en algún lugar buscando a su próxima víctima. El pensamiento me dio un escalofrío, pero tenía un trabajo que hacer, y no podía permitirme asustarme. Una noche me detuve en una parada de camiones en medio de la nada. Era un lugar más grande con un restaurante y una pequeña tienda de conveniencia. Había algunos otros camiones estacionados, y sus conductores estaban adentro comprando comida o algo para beber. Decidí tomar un café y tal vez un trozo de tarta, algo para romper la monotonía del camino. Mientras entré en el restaurante, el timbre sobre la puerta tintineó y algunas cabezas se volvieron para mirarme. Los camioneros son un grupo muy unido y siempre sienten curiosidad por una cara nueva. Encontré un asiento en el mostrador y pedí mi café y mi tarta. La camarera, una mujer de mediana edad con ojos cansados y una sonrisa amable, trajo mi pedido y entabló una conversación. «¿Larga distancia?», preguntó verterme el café. «Sí», le contesté. «Solo estoy de paso». Ella asintió, limpiando el mostrador. «Cuídate ahí fuera. ¿Has oído hablar de ese asesinato de hace un tiempo? Un camión encontró a un tipo muerto en una parada de descanso». Mi corazón dio un vuelco. «Sí, me enteré», dije manteniendo mi voz firme. «Una locura». Ella suspiró. «El mundo es un lugar peligroso. Tienes que vigilar tu espalda». Terminé mi café, y Pie pagó mi cuenta y volví a mi camión mientras caminaba por el estacionamiento. Noté una figura de pie junto a uno de los camiones. Era alto, delgado, y llevaba una gorra de béisbol. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a seguir caminando con la esperanza de que no se diera cuenta de mí. Me subí a la cabina, cerré las puertas
y encendí el motor mientras salía del estacionamiento. Miré por los espejos y el tipo se había ido. Me dije a mí mismo que era solo una coincidencia. Otro camionero estirando las piernas, pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme la sensación de que me seguían. En cada parada de descanso, en cada restaurante, mantenía los ojos abiertos en busca de ese tipo de la gorra, pero nunca volvió a aparecer. Un año después, decidí tomarme un descanso de la carretera. La carretera había perdido su encanto y necesitaba un cambio. Acepté un trabajo en un almacén, con un horario regular y durmiendo en mi propia cama. La vida era buena, pero nunca olvidé aquella noche. Una tarde estaba viendo las noticias cuando una historia me llamó la atención. Otro camionero había encontrado un cadáver en un área de descanso. La garganta de la víctima estaba cortada, como la vez anterior. La policía buscaba a un sospechoso, un hombre descrito como alto, delgado y con una gorra de béisbol. Apagué la televisión y me senté en silencio. Los recuerdos me inundaron. Sabía que era él, el mismo tipo que había atormentado mis pensamientos durante el último año. Me preguntaba cuántas otras víctimas había por ahí, cuántas más caerían antes de que lo atraparan. La vida continúa, pero algunas cosas se quedan contigo. Todavía paso por esa área de descanso, a veces de camino a visitar a mi familia o de viaje. No puedo evitar echar un vistazo a la puerta del baño, esperando ver esa estela de líquido oscuro y seco que conduce al interior. Es un recordatorio de que no importa lo seguros que el semirremolque, que es el que estaba conduciendo el 2 de febrero, hacía frío y era lunes, así que la semana acababa de empezar y había que enviar muchas cargas, así que intentaba hacerlo todo rápido. Empecé a conducir a las 3 de la tarde y tenía la intención de llegar al destino esa misma noche. No quería tener que parar en el arcén de la carretera para dormir. Iba a unos 5 por encima del límite de velocidad después de las 12, lo cual es rápido para un semi. Empezaba a sentirme muy cansado, pero el destino estaba a menos de una hora, y pensé que podría hacerlo. Me estaban secándose los ojos, y empezaba a hacer una tarea mantenerlos bien abiertos. Me eché un poco de agua en mano, y luego me la froté en la cara. Me ayudó un poco y me despertó. Mi camión era el único vehículo en esta carretera a esa hora, así que, aparte de mis faros, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo que estiré el brazo para tomar un sorbo de agua, y casi lo escupo cuando vi una figura acercándose rápidamente en la lejanía. Frené con fuerza, y cuando el camión redujo la velocidad hasta casi detenerse, pude distinguir mejor las características de esta persona, que casi estaba de pie en medio de la carretera. Parecía vestir todo de negro con una especie de bufanda negra envuelta alrededor del cuello, y tenía un cuello anormalmente largo. Sé que es algo extraño de notar, pero era casi extraño mirarle la cara en sí. Sin embargo, estaba completamente borrosa. No pudieron distinguir ningún rasgo mientras mi camioneta frenaba y se acercaba a este hombre misterioso. Estaba a punto de bajar la ventanilla para preguntarle si necesitaba que lo llevara, pero él simplemente giró a su izquierda y se internó en el bosque. No me detuve ni un segundo más para pensarlo. Simplemente volví a pisar el acelerador y seguí adelante sin importar lo extraño que era. Tenía prisa. De hecho, no fue hasta unos 20 segundos después cuando mi corazón empezó a acelerarse de verdad por el susto y lo extraño que era realmente. Quizás 5 minutos después pude superarlo, pero justo en ese momento pasó algo más. Cuando volví a mi velocidad de crucero, vi algo correr por la calle delante de mí. Al principio parecía un animal grande, pero cuando me acerqué y cruzó hacia el bosque me di cuenta de que parecía otra persona. Esta vez ni siquiera pisé el freno. Seguí adelante y seguí dejando espacio en la carretera, tal vez incluso pisando el acelerador un poco más, solo porque estaba empezando a asustarme y quería llegar allí más rápido. Pasaron unos minutos más sin que pasara nada. Sin embargo, me estaba cansando cada vez más y a veces, incluso me desviaba un poco al otro carril. Quedaban 40 minutos de conducción y no sabía si podría llegar. Empecé a buscar buenos lugares para aparcar y pasar la noche. Al final, había un pequeño aparcamiento al lado de la carretera. Grava. Supongo que estaba destinado a ser solo un pequeño aparcamiento.
una especie de área de descanso. Metí el camión en él, lo aparqué, me eché hacia atrás y descansé la vista. Me quedé dormido ni siquiera una hora, hasta que me desperté de repente en la oscuridad. Todavía no sé qué me despertó, pero cuando miré por el parabrisas algo en mi interior me dijo que encender los faros, y así que giré la perilla, y las luces iluminaron el área circundante frente a mi camioneta. Había algo frente a la camioneta. Un hombre con la bufanda negra que había visto antes parado al lado de la carretera. Ahora podía ver su rostro mucho más claramente. Tenía una sonrisa muy amplia, y sus ojos estaban tan abiertos como era posible, y me miraba directamente a través del parabrisas. Giré la camioneta, y la saqué de ese pequeño claro lo mejor que pude. No sabía qué pensar. ¿Cómo podía haber caminado 10 millas desde donde lo había visto por última vez? No paré de nuevo esa noche hasta que llegué a mi destino. Desde allí me quedé dormido en el estacionamiento, y me desperté temprano a la mañana siguiente. Ahora la única explicación lógica que se me ocurrió es que mi mente me estaba jugando una mala pasada, porque había estado viendo cosas extrañas toda la noche. Nunca había oído hablar de una alucinación tan vívida y aterradora, y esa es la parte que todavía me confunde y asusta. Antes de conseguir un trabajo de oficina en la ciudad, fui conductor de UPS durante 2 años. Ganaba bien, y lo disfrutaba en su mayor parte, aunque era 2010. Había salido de la universidad hacía 2 años. Trabajaba de 11 a 19 un jueves. Era pleno invierno, así que estaba oscuro como a las 5. No vivía exactamente en Palm Springs. Vivía en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. No quiero llamarlo gueto o salami, pero no era una zona muy agradable. Hacía entregas en ese mismo pueblo muy a menudo. La situación de la vivienda en este pueblo era extraña. Algunas manzanas tenían hileras de casas y casas rodantes muy separadas entre sí, mientras que otras manzanas estaban completamente desoladas, lo que hacía que hubiera menos entregas en total, porque las casas estaban tan espaciadas y lejos, unas de otras que se tardaba más que en, digamos, una comunidad suburbana o urbana normal. Las entregas siempre estaban marcadas en el mapa para que pudiera tomar una ruta más estratégica, en lugar de conducir por todo el lugar, después de horas y horas de entregas, en un lapso de al menos 3 pueblos diferentes. Pequeños pueblos. Empecé a dirigirme por una de esas calles que acabo de mencionar. Casas rodantes y pequeñas casas dispersas a un lado, bosques al otro lado. Son poco más de las 6 de la tarde, y mi turno está llegando a su fin, sin demasiadas entregas por hacer. Había una casa en esta manzana, y el paquete debía firmarse, lo que significaba que no podía simplemente dejarlo en la entrada. Me detuve delante de la casa, fui a la parte trasera de la camioneta, y saqué una de las cajas más grandes y pesadas del día. Había una especie de pequeñas piezas metálicas dando golpes en la caja, muchas de ellas. Ni siquiera podía intentar adivinar lo que podría haber dentro. Mi trabajo consistía simplemente en llevar la caja hasta la puerta principal de casa rodante, y eso es justo lo que hice. No había timbre en esta casa, así que tuve que llamar. No había luces encendidas en allí, aunque no vi un coche en el frente, así que esperaba que hubiera alguien en casa. Llamé unas cuantas veces más, y luego vi las cortinas de una de las ventanas moverse, y pasos acercarse a la puerta. Luego hubo una larga pausa, una pausa sospechosa, pausa innecesariamente larga, antes de que la puerta finalmente se abriera un poco. Una mujer mayor asomó la cabeza todo cuando Lake, y cuando le dije que tenía un paquete que firmar, abrió la puerta. Foliat parecía inquieta. Cuando le pedí que firmara el dispositivo, lo hizo. Era una firma descuidada. Me dijo que tenía que ayudarla a llevar la caja a su habitación. Supuse que sería así. En cuanto entré en la caravana, empezó a oler un hedor. Ya sabes que cada casa tiene un olor característico, ya sea bueno o malo bueno. Esta casa huele fatal. No sé qué era. Me dejó en una sección trasera detrás de la pequeña sala de estar. Me llevó a un pasillo estrecho donde me costó llevar la caja, y luego me llevó a una puerta. Abrió la puerta, y me dijo que metiera la caja en el armario del fondo de la habitación. Le pedí que encendiera la luz. Me dijo que la luz no funcionaba. Estaba a oscuras. Allí, la única fuente de luz era la lámpara del salón que se filtraba por el pasillo hasta esta habitación.
Solo pude ver la más mínima cantidad para navegar por la caja dentro de la habitación, cuando un tipo cerca del armario, vi a alguien de pie en la esquina del armario. Sabía con certeza que era una persona por la forma del contorno, y había movimiento, no había explicación lógica para esto. Esta persona claramente se estaba escondiendo de mí esperando. Dejé la caja donde estaba, y pasé junto a la mujer, y le dije que tuviera un buen día. Ella empezó a gritarme que volviera y la ayudara, y llegó a llamarme pedazo de... No sabía lo que esta mujer y quienquiera que estuviera en ese armario estaban planeando hacer, y no quería quedarme para averiguarlo. Seguí con mi turno, y me fui a casa esa noche, y así comenzó mi búsqueda de trabajo para un trabajo nuevo y mejor. He sido camionero desde que tenía 25 años, y he hecho muchos viajes nocturnos, y por supuesto, he tenido mi buena dosis de experiencias extrañas. Hice entregas para varios tipos de empresas diferentes. A menudo tenía que cruzar el estado para hacer envíos a las empresas o tiendas receptoras. Un día tuve que conducir literalmente de un lado a otro de California para entregar un remolque lleno de muebles de madera. Gran parte del viaje fue a través de carreteras desérticas abiertas. Iba a ser muchas horas, y ya había empezado tarde el día, así que sabía que la mayor parte de mi viaje sería de noche dada la naturaleza de estas carreteras desérticas por la noche, lo rectas que son, y lo poco que hay tráfico significaba que podía empujar el camión un poco más rápido de lo que lo haría en otras carreteras. Esto significaba que cuando vi las luces traseras intermitentes de un coche en el horizonte, tuve que frenar un poco más fuerte para detener el camión. Cuando finalmente me detuve detrás del coche, era un viejo Chevy Impala, aparcado en el arcén de la carretera en la tierra del desierto. Tenía sus peligrosos. Salí de mi camioneta porque, por supuesto, tenía que ser un buen samaritano y comprobar si necesitaban ayuda. Me acerqué al coche y toqué la ventana, pero no obtuve respuesta alguna. Me agaché un poco para mirar dentro del coche a través de la ventana tintada. No parecía haber nadie sentado en el interior. Hice lo mismo con los otros 3 asientos, y pude confirmar que no había nadie en el coche. Así que miré hacia el frío y oscuro desierto por el que pasaba la carretera, aunque no podía ver más allá de unas 20 yardas delante de mí. Me sentía especialmente útil esa noche por alguna razón, así que volví a mi camioneta y saqué una linterna de la caja de herramientas que estaba debajo del asiento del copiloto. Era una linterna táctica de alta resistencia, que era tan brillante que te dolían los ojos al mirarla directamente. En cuanto la encendí, reveló lo que parecía ser una gasolinera abandonada al lado de la carretera. Al parecer, no me había dado cuenta antes. Supongo que la razón por la que no me di cuenta antes fue porque toda la zona de repostaje o aparcamiento estaba básicamente sucia. No había hormigón. También solo había 2 surtidores de gasolina detrás. Había un pequeño edificio, probablemente una antigua tienda de conveniencia. En un punto tendría más sentido que el coche de quien estuviera allí estuviera en ese edificio. Fui a la puerta principal que estaba abierta permanentemente, y la linterna iluminó una parte decente de la habitación. En su interior, era lo que yo pensaba que era una gran tienda de conveniencia, que se encuentra en muchas gasolineras, o al menos solía serlo. No era de extrañar que no durara en una carretera así, aunque llamé para que cualquiera supiera de mi presencia, y que estaba allí para ayudar. Había el más mínimo eco en habitación que me dio escalofríos por alguna razón. Luego oí algo, probablemente un rasguño de zapato contra el suelo en el lado opuesto de la habitación, detrás de unas estanterías que probablemente alguna vez estuvieron llenas de aperitivos y bebidas. Grité una vez más ofreciendo mi ayuda si era necesaria. Luego oí un susurro profundo y pesado, que decía que entendía lo que se decía de inmediato, pero no entendí por qué quien lo dijo. Diría que también oía una respiración pesada en una esquina de la habitación. Fue suficiente para hacerme salir de allí a toda prisa en mi camino de regreso a mi camión. Esto es lo que oí, y tuvo que haber al menos 5 segundos de confusión. No sabía si lo que estaba oyendo era real, o no, si eso tuviera sentido. Corrí hacia mi camioneta, y llamé al 911 porque, para ser sincero, tenía demasiado miedo de volver a entrar en ese edificio. Me pidieron la ubicación exacta, y no pude decirles nada. Lo único que pude decir fue que estaba junto a una gasolinera abandonada en una carretera en el desierto.
Me pidieron que permaneciera en línea para poder describir mejor mi ubicación, pero de repente, el coche que iba delante de mí dio gas y empezó a acelerar por la carretera del desierto. Ni siquiera me di cuenta de que se metía en su coche. Está tan oscuro y estaba tan distraído con la llamada telefónica que corrí de vuelta al edificio para ver si todavía quedaba alguien allí mientras, por supuesto, mantenía el 911 en la línea. Fui a la sección trasera donde había oído la voz y la respiración y me mortificó ver un charco de sangre fresca en el suelo. Solo podía imaginarme lo que había pasado. Les expliqué por teléfono que creía que acababa de tropezar con una escena del crimen. Al final, pudieron enviar a un grupo de policías estatales al lugar de los hechos. Me pidieron cualquier información que pudiera darles. El número de matrícula, cómo era el sospechoso. Lo que pensaba que sucedió. Todo lo que dije fue que era un Chevy Impala negro de principios de los 2000, y oí a un hombre decirme que saliera antes de oír a una mujer gritar. Mientras salían del edificio no había ningún cadáver, pero tenía algunas ideas de lo que podría haber sucedido. Estoy seguro de que la policía estatal tomó algunas muestras de sangre y otras cosas, pero no pude ser de mucha más ayuda. Lamentablemente, no tenía una cámara en el salpicadero en ese momento para conseguir el número de matrícula, pero literalmente la semana siguiente instalé la cámara en mi camión asignado. Esta fue una de esas experiencias únicas en la vida que siempre me perseguirá.